Hola, buenas noches. Bienvenidos a Charlas ADRC. Nos disculpamos por la demora y los inconvenientes. Sabemos que están muy ansiosos por presenciar este webinar. En esta ocasión presentamos al maestro José Jesús Villagómez Rangel, quien por licenciatura hizo Químico-Farmacobiología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene especialidad en docencia en educación media superior por la Universidad Latina de América, maestría en salud pública por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, además de ser investigador y profesor de tiempo completo adscrito a la Facultad de Químico-Farmacobiología de la Universidad Michoacana. Viene a presentarnos en esta ocasión el tema intoxicación por alcoholes que sabemos ustedes estaban esperando. Bienvenido. Adelante, maestro. Gracias, buenas noches. Nuevamente, gracias por la invitación y la consideración en estos temas tan interesantes que tienen que ver con la toxicología. Esta noche les voy a platicar yo acerca de la intoxicación por estos dos alcoholes tan importantes que tenemos nosotros y tan comunes. Eh, en esta diapositiva podemos observar del lado izquierdo de ustedes el metanol, que es un alcohol, el alcohol con el más bajo peso molecular que hay, y enseguida el etanol, que tiene un metileno de diferencia. Lo que ven abajo es una representación tridimensional de la conformación de las moléculas. Se parecen mucho y al parecerse mucho tienen propiedades muy similares. Antes de entrar a la charla les quiero platicar algunas cosas importantes. Todo lo que yo les voy a comentar está en función personal de cada individuo, tanto con la toxicología, la farmacología, la nutrición, la medicina. Cada persona tiene características genéticas, dietéticas, fisiológicas, biológicas, que nos hacen diferentes. Entonces, la respuesta a sustancias, entre ellas los alcoholes, depende mucho de estas características. De igual manera, les quiero comentar que lo que hace a una sustancia tóxica finalmente es la dosis. Este es el meollo, es el punto principal de la toxicología. Decía Paracelso, era un químico y médico de la antigüedad, y él estableció una frase que hasta la fecha predomina. Él decía que todo es veneno, nada es veneno, solo la dosis hace al veneno. Entonces, básicamente lo que nos refiere Paracelso es que todo en este universo es tóxico, pero está en función de la dosis. Entonces, el agua es tóxica para nosotros, claro que sí. Sí tiene algunos componentes contaminantes, o bien, si yo me quisiera tomar, no sé, 80 litros de agua, no voy a lograr, yo creo que ni 20. El aire, el oxígeno, no, nosotros vivimos en un ambiente aerobio, sin embargo, la concentración de oxígeno es en cierto porcentaje, 18 o 20%. El oxígeno al 100% también sería tóxico para nosotros. Entonces, atendiendo estas premuras, pues vamos a platicarles esto. Primero vamos a ver de manera rápida qué es el etanol. Hay algunas cuestiones muy químicas, pero voy a tratar de ser como muy claro, muy sencilla en la explicación para quienes no son del área y que me puedan entender. Entonces, el etanol, también llamado alcohol etílico, es un alcohol lineal, le llamamos alifático. Interacciona mucho con componentes polares. Polares se refiere a que son solubles en agua, y también con componentes no polares. Lo no polar es soluble en lípidos, en grasa. Entonces se puede difundir muy bien tanto en el medio acuoso de nuestro cuerpo, todo lo que tenga agua, como en el medio lipídico, todo lo que tenga grasa. Tiene algunas características generales del etanol. Es un líquido claro, todos lo conocemos, incoloro, volátil, inflamable, de olor característico. Nuestra referencia es que huele a alcohol. Y tiene un sabor picante, dulzón. Se obtiene de manera natural fermentando algunos carbohidratos o destilando a través de ciertas materias primas, y se puede sintetizar también. Tiene muchos nombres: alcohol etílico, etanol, alcohol absoluto, dicen alcohol del 96, alcohol anhidro, alcohol deshidratado, alcohol de fermentación, etcétera, etcétera.
Es muy reactivo, se utiliza para una variedad importante de reacciones en la industria farmacéutica, alimentaria, cosmética, química, etcétera. Tiene muchos usos. El principal, pues, es enriquece hasta cierto punto, porque ahorita lo vamos a platicar. Las bebidas alcohólicas se usa para obtener una cantidad impresionante de productos, como disolvente, como combustible, como fijador y también como antiséptico. Bueno, las bebidas alcohólicas, que son nuestra principal fuente de exposición, son bebidas que van a contener este alcohol en una proporción, y nos lo marca la norma oficial mexicana en nuestro país, que refiere a bebidas alcohólicas, del 2 hasta el 55%. Algo que tenga una concentración de más del 55% de etanol en volumen no puede considerarse como un producto de consumo, como una bebida alcohólica, porque ya representa un riesgo a la salud humana. Aquí tenemos, bueno, la clasificación de las bebidas de contenido alcohólico bajo, de 2 al 6%, el contenido alcohólico medio del 6.1 al 20%, y de contenido alcohólico alto del 20.1 hasta el 55%. Todo esto nos lo refiere a la norma oficial mexicana 199 que les comentaba, habla precisamente de las bebidas alcohólicas. También no me voy a meter mucho en esto porque es una clasificación enorme y estamos muy familiarizados con ella. Tenemos, por ejemplo, las bebidas alcohólicas fermentadas, que van a tener un porcentaje relativamente bajo, 2 al 20%. Aquí encontramos, pues ya sabemos, por ejemplo, la cerveza, ¿no? Ciertos vinos podemos encontrarlos como bebidas alcohólicas fermentadas. Y una cantidad importante de bebidas que vamos a tener hoy. Tenemos las bebidas alcohólicas destiladas, que ya tienen un porcentaje entre mediano y alto, 32 hasta 55%. Y algunas mezclas, licores o cremas, por ejemplo, que tienen desde volúmenes pequeños hasta altos, los cócteles de 12 a 32% y las bebidas alcohólicas preparadas. Por ejemplo, ahí entra el rompope. Si quieren ver esta clasificación, es muy interesante. Ahí van a encontrar entre todas estas, pues, vodka, ginebra, whisky, ron, tequila, etcétera. Dependiendo de su origen y de la forma de preparación y de lo que se mezcla para obtener sabores, texturas, aromas, etcétera, se clasifican de esta manera. Nosotros lo vamos a ver de manera general. Entonces, nuestra principal fuente de exposición a las bebidas, al etanol, son las bebidas alcohólicas. En el caso de las bebidas alcohólicas fermentadas, la fermentación se da por muchos microorganismos, entre ellos está levadura. Su nombre es Saccharomyces cerevisiae. Se llama cerevisiae porque de ahí obtenemos la cerveza. Esta levadura fermenta la cebada, la malta, y de ahí vamos a obtener cerveza. Esta levadura también fermenta el pan. Cuando decimos que huele a bolillito recién horneado, en realidad a lo que nos referimos es que huele a levadurita quemada, porque es básicamente lo que sucedió ahí. Entonces, todas las bebidas fermentadas van a someterse a esta levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae, y a otros microorganismos, no son los únicos. Hay otros productos, como pueden observar ustedes en esta tabla, que tienen un contenido alto de etanol. El etanol más concentrado que podemos obtener nosotros es lo que llamamos comúnmente alcohol del 96. El etanol al 96% es a las condiciones normales en nuestro planeta, o por lo menos en la mayoría de él, que lo podemos encontrar así, con un 96% de pureza. Nunca vamos a encontrar un alcohol al 100%, porque absorbe un poquito de humedad ambiental, etcétera, etcétera. Luego, cuando nosotros, ahora que por ejemplo tuvimos la pandemia de COVID, teníamos o vimos algunas soluciones antisépticas que hacían en forma de gel para desinfectar nuestras manos. Esas soluciones antisépticas básicamente es etanol al 70%. Mucha gente dice, ay, es muy fácil prepararlo. Pone 70 mililitros de etanol con 30 mililitros de agua, pero la realidad, les comentaba yo hace un momento, el etanol no está puro al 100%. Entonces tenemos que hacer una regla de 3. Aquí les platiqué les pongo la tabla, cómo se prepara. Tenemos algunas bebidas que tienen porcentajes altos de etanol. Ahí vemos, por ejemplo, el aguardiente, el whisky, el vodka, y va bajando el porcentaje. La cerveza
es de las bebidas que menos concentración de etanol va a contener. Las intoxicaciones en casa se pueden dar no solo por las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas son la primer fuente de exposición, pero muchas veces las intoxicaciones accidentales serán porque los niños, las mascotas, inclusive los adultos mayores que tienen ya alguna enfermedad, quizás ya no tienen la capacidad de razonar algunas cosas, de repente consumen productos que tienen concentraciones muy elevadas de etanol, como por ejemplo lociones de afeitar, medicamentos antialérgicos y antigripales, medicamentos contra la tos, limpiacristales, antisépticos orales, perfumes. Es muy común que de repente el niño encontró donde guarda los perfumes los papás y se los toman. Entonces viene la intoxicación a nivel doméstico, a nivel de casa. La intoxicación por etanol puede ser de dos tipos, aguda y crónica. La intoxicación aguda se va a presentar en formas leves, lo que llamamos el estado de embriaguez. Y este es de poco interés en toxicología clínica, pero en toxicología forense es muy interesante porque regularmente las intoxicaciones agudas están asociadas a veces a algún delito o ligadas a algún delito. En cambio, la intoxicación crónica importa un poquito más en psiquiatría y en toxicología clínica, porque ya está asociada a enfermedades secundarias más peligrosas, crónicas, gastritis, dispepsias, miocarditis, la más común, cirrosis hepática, delirium tremens, alucinaciones, demencia, cáncer, inclusive ya se está demostrando que consumir de manera cotidiana bebidas alcohólicas es un factor de riesgo más para padecer varios tipos de cáncer. En cuanto a vías de exposición, pues evidentemente si las bebidas alcohólicas son nuestra principal fuente de exposición, la vía oral es la vía más recurrente, más común, etcétera, etcétera. Entonces, la ingestión de bebidas alcohólicas es, epidemiológicamente hablando, nuestra vía de exposición más importante. Produce sensación de quemazón, cefalea, el paciente está confundido, mareado y puede caer inconsciente en función de la dosis. Regularmente no se recomienda inducir el vómito a menos que el médico lo indique, porque muchas veces el alcohol, el etanol, genera quemaduras. Entonces, al inducir el vómito, las quemaduras pueden ser todavía más severas. Otra vía bien interesante y que es muy común en nuestro medio es la vía tópica, el alcohol untado. Ustedes muy seguramente conocen o van a la farmacia y de repente por ahí ven los frasquitos de alcohol. Unos tienen una tapita roja y otros tienen una tapita azul. El de tapita roja dice malamente alcohol potable. Y pues sí, efectivamente digamos que se puede tomar, ¿no? No es lo recomendado, pero inclusive a veces preparan rompope o algunas bebidas con este alcohol. Pero bueno, el que tiene la tapa azul es más peligroso porque es un alcohol desionizado, pero tiene muchos contaminantes. Metales pesados que también en alguna oportunidad, si tienen esta chance de tomar alguna plática de intoxicación por metales, se van a dar cuenta de lo peligrosos que son. Y además tiene, o a veces viene contaminado con pequeñas concentraciones o a veces altas concentraciones de metanol. Ahorita vamos a ver que el metanol es 33 veces más tóxico que el etanol, aunque pesa menos, su molécula es más chiquita, es más tóxico. Y bueno, en nuestro medio es muy común que de repente el niño o la persona se espanta y le dan estas friegas o masajes con alcohol. El niño se cayó y le dan una friega con alcohol. El niño está empachado y le dan una friega con alcohol. La piel del niño es más delicada, es más delgadita, entonces absorbe mucho más fácilmente estas concentraciones de alcohol y ha habido casos muy graves de intoxicación por estas friegas o masajes que se utilizan de manera tradicional para supuestamente curar muchas enfermedades. Además, pues reseca la piel, produce ardor, hay riesgo de combustión. Por ahí tuvimos un caso aquí en Michoacán donde era un adulto mayor, se da esas friegas de alcohol, el alcohol se secó, ella se talló todo el cuerpo y luego va y prende su boiler y se tuvo quemaduras muy graves. El área afectada se debe enjuagar con agua fría
durante 15 minutos y recibir atención médica. Quitar ropa, zapatos contaminados de manera rápida. Curiosamente, la vía vaginal es una vía muy recurrente. Existe algo que está muy de moda que se llama tampón en las rocas. Lo que hacen es impregnar los tampones con bebidas alcohólicas y luego se los introducen en la vagina. Hay una absorción del alcohol y logran un estado de embriaguez. Como la eliminación es un poco más lenta, a veces con esto evaden el alcoholímetro. En cuanto a la vía oftálmica, también es una vía de exposición importante y obviamente pues es un agente irritante. En este caso se da sobre todo más bien en los trabajos donde se manejan grandes volúmenes de este alcohol. Puede haber enrojecimiento, dolor y ardor. Hay que también lavar con agua fría abundantemente los ojos y recibir atención médica de manera inmediata. Los alcoholes son tóxicos volátiles. A temperatura ambiente tienen la capacidad de volatilizar muy fácilmente. Entonces también donde trabajan con volúmenes muy grandes de alcohol, hay un riesgo importante si no se tiene el equipo de protección adecuado de intoxicarse por vía inhalatoria. Genera tos, cefalea, fatiga, somnolencia. La vía intravenosa es una vía muy poco común. A veces, y ahorita lo vamos a ver, de manera urgente se tienen que administrar pequeñas concentraciones de etanol por vía intravenosa. Ha habido casos, no aquí, pero en otros países, donde el personal de enfermería o quien va a administrar una solución no tiene la curiosidad o el cuidado de revisar los medicamentos que va a administrar y a veces han administrado por vía intravenosa de manera accidental. Y pues también por vía rectal, regularmente como el mismo caso de la vía vaginal, con otro tipo de prácticas de la intoxicación, pues se llega a presentar. Les quiero comentar además que la mayoría de las sustancias tóxicas siguen dos procesos bien importantes. El primero se llama toxicocinética. La toxicocinética es todo aquel proceso que mi cuerpo le hace al tóxico. Y la toxicodinamia es todo aquel proceso que el tóxico le hace a mi cuerpo. Pero son fenómenos que no van separados. Es decir, a la par se está dando a nuestro cuerpo cuando ingresa una sustancia, la toxicocinética y la toxicodinámica. Entonces, la toxicocinética tiene pues varios fases, 5 fases, algunos autores. La primera es la exposición. Nos exponemos al etanol en la bebida alcohólica, en este masaje con alcohol, etcétera, etcétera. Y las otras fases se denominan absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Cuando ingerimos una bebida alcohólica, aproximadamente del volumen total de alcohol, el 20% se absorbe por el estómago, el 80% se absorbe por el intestino delgado, posteriormente llega a la sangre. El alcohol tiene preferencia a distribuirse en tejidos ricos en agua, en el sistema nervioso central, que es parte de sus principal órgano blanco, pero además se distribuye en la sangre, que es un tejido rico en agua, un tejido líquido, hígado, riñones, etc. Tiene un metabolismo hepático, ahorita vamos a ver que ese es un punto importante. Y se elimina por diversas vías, principalmente en la orina por vía renal, pero además, como es un tóxico volátil, se elimina en la vía respiratoria, la saliva. De hecho, la eliminación por vía respiratoria es básicamente el fundamento del alcoholímetro. La leche materna y el sudor. Y ahorita también platicamos un poquito, o bueno, les comento de la leche materna. Vamos primero el metabolismo y les comento esta parte. Ese es el metabolismo, no quiero yo explicarles bioquímica ni nada. Acá lo único que me interesa es que ustedes observen, primero, la enzima, que es una proteína que transforma el etanol, se denomina alcohol deshidrogenasa. Es una enzima que tenemos en el hígado, en el citoplasma de la célula del hígado, que se llama hepatocito. Esta enzima, que se llama alcohol deshidrogenasa,
tiene la capacidad de oxidar o transformar al etanol en este compuesto que se llama acetaldehído. Hay otras enzimas que están en otros lados de la célula del hígado que se llaman catalasas, que en realidad transforman aproximadamente un 2%, 3% del alcohol que tomamos, transforman a este aldehído. Un 10% tal vez en el retículo endoplásmico liso del hígado se transforma en acetaldehído. Esto es muy importante. La enzima que participa en esta región se llama citocromo P450. ¿Por qué se los menciono y por qué es importante? Porque la mayoría de los fármacos, un gran porcentaje, se va a oxidar o se va a reducir por esta enzima citocromo P450. Entonces, nosotros los mexicanos somos muy precavidos, vamos al médico. Y el médico nos da nuestro tratamiento, nos da nuestros medicamentos. Y lo primerito que preguntamos es, oiga, ¿pero voy a poder tomar? No. ¿Por qué? Porque si a ti te están dando un tratamiento donde tú vas a tomar 2, 3 medicamentos, que de por sí ya tomar 2, 3 medicamentos también supone un riesgo por las interacciones que hay. Imagínense que los 3 medicamentos que estamos tomando vienen aquí y vienen a que esta proteína, que se llama citocromo P450, los transforme. Pero resulta que un pequeño porcentaje del alcohol también viene acá. Y la unión del alcohol con algunos medicamentos puede ser inclusive letal. Hay personas que han muerto mezclando alcohol y algunos fármacos. Por eso les menciono y por eso esta gráfica. ¿Qué es también importante de aquí? Este acetaldehído es aproximadamente el responsable, más que el etanol, el responsable de la borrachera. Los síntomas que ahorita los vamos a platicar son ya en parte responsables porque este acetaldehído empieza a elevar su concentración en nuestro cuerpo. Con el paso del tiempo vuelve a llegar al hígado, pasa a la mitocondria, se somete a una segunda transformación, este aldehído, con una enzima que se llama aldehído deshidrogenasa, y forma ácido acético. Si todo mundo conocemos el vinagre básicamente es ácido acético con agua, ¿sí? Digo, se produce de otras maneras, pero básicamente es eso. Entonces imagínense que este ácido está en nuestro cuerpo, está en nuestra sangre. El responsable principal de la cruda, de la resaca, es este ácido acético. Entonces, cuando estamos crudos, tienen resaca, estamos hiperacidificados metabólicamente hablando. Bueno, esto también, este esquema no me voy a meter mucho en ello, es básicamente lo mismo. Acá lo importante es que muchas personas tienen la mala costumbre de consumir bebidas alcohólicas, ahorita lo vamos a mencionar. Es un trastorno de la conducta alimentaria no clasificado que se llama druncorexia o ebriorexia. ¿Cuál es la lógica de estas personas? Lo que hacen es tomar una bebida alcohólica con la falsa idea de que el alcohol disuelve grasa y que tomando puras bebidas alcohólicas y no comiendo van a bajar de peso. La idea es falsa porque en realidad en este esquema podemos observar el etanol en la célula de nuestro hígado, los hepatocitos, genera síntesis de ácidos grasos, genera producción de energía y genera lipogénesis. Engordamos tomando bebidas alcohólicas. Se les denomina calorías vacías porque lo único que hacen las bebidas alcohólicas es aportar las calorías, pero sin agua, sin nutrimentos, sin fibra. Entonces, pues no es un alimento, es una bebida de consumo. Ahorita vamos a mencionar eso también, porque es muy interesante. Bueno, los alcohólicos crónicos tienen un problema importante. Metabolizan el etanol con doble rapidez. Eso supone mucho más riesgos. El metabolismo en el hígado es débil en la mucosa gástrica porque tenemos ahí una enzima que se llama alcoholato deshidrogenasa y que cambia la dinámica ya en el alcohólico crónico de la intoxicación. Y además se degrada por oxidación hepática en un 90% y puede ser eliminado pues por otras vías. El alcohólico crónico tiene además otras situaciones importantes. La toxicodinamia es todo aquel proceso que el tóxico le hace a mi cuerpo, es decir, el mecanismo de acción, cómo me daña. En esta diapositiva ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
mecanismos de acción, pero en realidad el alcohol tiene casi 40 mecanismos de acción mediante los cuales nos va a causar daño. Es una droga de abuso psicotrópica a dosis elevadas, puede ser alucinógena, depresora del sistema nervioso central. Mucha gente me dice, oiga, profe, pero a mí no me hace depresión del sistema nervioso central, a mí no me da sueño, a mí primero me pone con mucha pila, con mucha energía y quiero fiesta, ¿sí? Se le llama falso estímulo positivo, ¿sí? Nos hace sentir falsamente bien, pero con el paso del tiempo vamos a terminar dormidos. Entonces tiene un efecto depresor del sistema nervioso central. Crea dependencia, todos lo sabemos. Uno de los principales problemas crónicos del alcoholismo pues, es la dependencia. Y bueno, como les había comentado, promueve la síntesis de ácidos grasos, genera compuestos o metabolitos tóxicos, puede llevar a síndromes en muchos órganos del cuerpo que van a tener complicaciones o enfermedades mucho más grandes. Entonces, lo podemos desglosar como un depresor del sistema nervioso central, pero tiene una cantidad impresionante de mecanismos por los cuales nos va a causar daño. Ese hepatotóxico, que ese es de los principales. Y bueno, les había comentado en alguna diapositiva anterior que muchos medicamentos tienen interacción con el alcohol. Aquí les pongo una tabla, no me voy a detener a verla, pero vean la cantidad de situaciones. Yo les comenté que es depresor del sistema nervioso central. Con otros depresores, el paciente puede caer en paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. Con otros hepatotóxicos, por ejemplo, con el paracetamol, pues pueden generar un daño hepático irreversible, muy severo. Acá, donde dice reacciones de tipo disulfiram, es bien interesante. El disulfiram es un fármaco, una sustancia que se le da a los alcohólicos crónicos para que dejen de tomar. Básicamente lo que hace es que se acumula acetaldehído. Entonces, los síntomas de la borrachera, pero sobre todo de la cruda, se magnifican. Entonces, como se lo dan en secreto a los alcohólicos, ellos asocian cada vez de que toman alcohol, se sienten muy mal y dejan de tomarlo. Entonces, hay fármacos que hacen ese efecto, le llaman también efecto antabús o efecto disulfiram, y algunos fármacos de estos han demostrado tener de estos, por ejemplo, los depresores del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas, han demostrado ser letales. Mezclando el fármaco y el alcohol, algunas personas se han muerto. Entonces es muy peligroso mezclar fármacos con alcohol. Vienen en la tabla algunas otras, inclusive cuando veo esto en clase o en otras charlas, sí me detengo a ver todo, porque todavía son de verdad es una cantidad impresionante de fármacos los que interactúan con el alcohol. Bueno, aquí también dice una disculpa, la tabla está muy cargada, pero es muy importante platicarle. Nosotros vemos de la primera columna de nuestro lado izquierdo, dice grado, y vemos aliento alcohólico, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Vemos la alcoholemia. Alcoholemia es el nivel de alcohol en sangre, gramos de alcohol por mililitro de sangre. Y luego vemos el estado y los síntomas asociados. Vamos a ver de manera muy sintética esto. Vemos que, por ejemplo, en el aliento alcohólico podemos ir en grados de sobrio, intoxicación ligera o euforia. Ya en algunos contextos, en algunas ciudades, el alcoholímetro ya en intoxicación ligera ya supone una multa. Vemos aquí, cuando estamos sobrios, pues nos describe que tenemos un comportamiento normal, signos y síntomas no aparentes y no hay intoxicación alcohólica. Pero ya en intoxicación ligera ya empezamos a tener aliento alcohólico, disminución de inhibiciones, aumenta la concentración y hay mayor sociabilidad, somos más, hablamos más, opinamos más de temas que no conocemos, tenemos mucha autoconfianza, nos sentimos un poco más valientes, más desinhibidos, pero empieza a haber incoordinación de movimientos finos, se nos cae una moneda pequeña o algo pequeño y no lo podemos levantar. Empezamos a tener el enlentecimiento de nuestras reacciones. Empieza en el grado 1 la excitación o embriaguez, ahí ya tenemos un poquito de más inestabilidad emocional, pasamos de estados emocionales drásticos, hay cambios, se pierde el autocontrol, se disminuyen las inhibiciones, empieza un poquito el exhibicionismo, disminuye la atención, disminuye el juicio, se enlentecen las respuestas, cambia el comportamiento y hay algunos signos clínicos que se evalúan ya, por ejemplo, en la parte forense o en la parte legal. Llegamos a la confusión o borrachera, ya aquí tenemos pues varios síntomas muy característicos.
Entre ellos, por ejemplo, el trastorno de memoria y comprensión, la disminución de respuesta al dolor, estamos desorientados, hay exageración emocional o nos deprimimos mucho o estamos muy contentos, incoordinación motora, la mancha es zigzagueante, ya no caminamos derechitos, ya vamos caminando en zigzag. Posteriormente llega el estado de estupor. Acá ya hay apatía, ya algunas personas se ponen agresivas, se desorientan, hay falta de atención, ya no, ya tenemos disartria, hablamos y no se entiende lo que hablamos. Hay diplopía, a veces ya vemos doble a este nivel de concentración de alcohol en la sangre. Los reflejos pupilares a la luz ya son lentos, empieza a haber vómito. Si seguimos tomando, llegamos al grado 4. Todavía concentraciones de 3 gramos de etanol por mililitro de sangre. Eh, ya hay un riesgo importante, pero todavía si dejamos de tomar en ese momento y recibimos atención, pues podemos salvar la vida. Aquí, bueno, se conservan básicamente funciones autónomas, el paciente ya puede caer en inconsciencia, en anestesia, empieza a tener ya complicaciones importantes, cianosis en la cara, empieza a haber una baja oxigenación en los tejidos, empieza a sudar mucho el paciente, empieza a orinar o defecar ya sin control. Y ya en la fase 4, perdón, en el grado 4, con 4 gramos de etanol por mililitro de sangre, ya el paciente corre riesgo de la muerte. Ahí la temperatura baja, la glucosa baja drásticamente, puede tener convulsiones, parálisis respiratoria y morir. Entonces es muy importante conocer esta parte. Bueno, el alcohólico ya crónico, pues tiene además de todo esto que mencionamos, empieza a presentar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hay lesiones que se hacen de manera intencional durante la borrachera y a veces no intencionales. No se quiere golpear o no se quiere cortar, pero tiene accidentes. Pues hay mucho riesgo para el feto por el consumo durante el embarazo, es factor de riesgo para padecer cáncer de boca, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de colon y obviamente cáncer de hígado. Ocasiona trastornos cardiovasculares, enfermedades al hígado y al estómago y algunas otras enfermedades sobre el sistema nervioso, neurológicas, psiquiátricas, entre ellas pues la dependencia o la adicción. En cuanto al metanol, que es más tóxico que el etanol, ahorita vamos a ver que en realidad no el alcohol, sino sus metabolitos. Es un líquido claro, igual tiene muchas características similares al etanol. En estado puro tiene un sabor muy desagradable, pero es muy peligroso probarlo. Es muy venenoso y arde con una flama no luminosa. También tiene muchos nombres, metanol, alcohol metílico, etc. Se obtenía anteriormente por la destilación destructiva de la madera, pero actualmente se sintetiza o se obtiene, ahorita lo vamos a mencionar, porque parte de esto radica en que lo que menos debemos tener nosotros es la intoxicación por metanol. Entonces, bueno, se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, en el laboratorio nosotros lo utilizamos a veces para fijar laminillas de microorganismos, de células. De manera industrial se utiliza como precursor y como solvente para la síntesis de muchísimos productos. Se utiliza en productos de limpieza, para obtener ácidos orgánicos e inorgánicos, para extraer algunos componentes, tanto acuosos como oleosos, en combustibles, para desnaturalizar el etanol, como suavizante de algunos polímeros y plásticos, como disolvente en fármacos, pinturas, plásticos, como anticongelante en radiadores de los coches, en gasolinas y en diésel, y para obtener formaldehído, que es, acá lo vamos a ver ahorita, su metabolito más tóxico, o de los más tóxicos, y otros precursores. Igual, en sus vías de intoxicación, la vía oral es la principal. Ojo, acá nosotros tenemos un problema. Muchas veces nos dicen, oye, fulanita, no vayas a tal bar, porque tal persona se intoxicó y quedó ciego, se murió, porque ahí venden bebidas adulteradas.
Nos debe quedar muy claro el concepto. Ojo, primero, las bebidas alcohólicas sí se pueden adulterar, pero no se adulteran con metanol. Les explico. Las bebidas alcohólicas se pueden adulterar y lo que hacen muchas veces, y eso sí es cierto, le agregan etanol puro a la bebida para que el cliente se emborrache más rápido y pues a veces no se fije que le cobren de más en la cuenta, etcétera. ¿Sí? Pero cuando una persona se intoxicó con metanol, ojo, ahí es una contaminación, no es una adulteración. Les explico. Cuando se destila o se fermenta una bebida, se van a producir alcoholes. Entre ellos se produce el etanol, que es el que les interesa o nos interesa en las bebidas alcohólicas, pero se producen más porque los microorganismos o el proceso de fermentación o de destilación extrae muchos alcoholes, no solo etanol. Extrae metanol o produce metanol, isopropanol, etcétera, etcétera. Pero los produce en pequeñas cantidades. Cuando se produce demasiado metanol es cuando supone un riesgo a la salud humana. Entonces, no existe ese término de bebida adulterada por metanol, porque además la persona, hasta donde yo tengo entendido, la venta de metanol se requiere cédula de químico. Tal vez, bueno, a mí me lo habían comentado, no sé si sea correcto, o de ingeniero bioquímico, de ingeniero químico, es decir, no, el dueño del bar que no tiene una carrera profesional de química no le van a vender el metanol, ¿sale? Segundo, es tan tóxico que si yo tengo un bar y me pongo a adulterar mis bebidas con metanol, lo que volatilice se va a absorber por mi ojo, ahorita lo vamos a mencionar, y me puedo quedar ciego o me puedo morir. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se queda ciego, se muere consumiendo una bebida? Lo que sucede es que en México sí existe la piratería. Entonces, esta gente que pues, no tiene conciencia humana, fermenta o destila estas bebidas. Es más, yo creo que en su ignorancia ni siquiera saben que existe el metanol o no les interesa. Entonces, le ponen una etiqueta que parece original y entonces el dueño del bar o la persona en casa compra la botella, consumen la bebida y se intoxican. Entonces, en México hay mucha piratería de todo, incluido las bebidas alcohólicas. Otro punto importante son las bebidas artesanales, porque también, por ejemplo, Michoacán es rico en licores de frutas, pero muchos de esos licores de frutas tienen concentraciones ya importantes de metanol. ¿Qué hace la industria vitivinícola? A sus destilados y sus fermentados les retira la mayor cantidad de metanol posible. Siempre van a tener metanol, pero en cantidades tan pequeñas que no representen riesgo a la salud humana. No se debe inducir el vómito entonces en la vía oral. Por vía tópica les había comentado que el problema pues es la absorción de los alcoholes que se absorben muy bien por la piel a veces, sobre todo en los niños, en los bebecitos. Y pues vamos a ver ahorita, es más tóxico el metanol que el etanol. Les había comentado que uno de los órganos blancos del metanol son los ojos. Entonces los vapores que se emiten con la manipulación del metanol pueden generar intoxicación inclusive por vía oftálmica. Y obviamente por vía inhalatoria también. Bueno, igual su cinética es muy similar, como se parecen mucho, pues es prácticamente igual, con la cuestión de que acá el etanol también tiene la capacidad de incluirse, de distribuirse en el humor vítreo, que es el líquido que tenemos dentro del ojo, pero el metanol es más afín a este líquido corporal. ¿Qué sucede y qué es lo importante aquí? Vimos ya esta diapositiva donde veíamos cómo se metabolizaba el etanol. En rojo les puse el metanol y sus metabolitos. El metanol se transforma por la misma enzima del etanol, pero nos da otra sustancia que se llama, no le puse el nombre, perdón, formaldehído. El formaldehído y el que está acá abajo del ácido acético, que se llama ácido fórmico, son 33 veces más tóxicos que los metabolitos del metanol, del etanol, perdón. Es decir, el acetaldehído, perdón, el formaldehído que está en rojo es 33 veces más tóxico que el acetaldehído que está arriba en azul. Y el ácido fórmico que está en rojo acá a su derecha es 33 veces más tóxico que el ácido acético.
Entonces la intoxicación por metanol es muchísimo más peligrosa que la intoxicación por etanol, que ahorita vamos inclusive a comentar esto. Cuando alguien se intoxica entonces por metanol, ahorita vamos a ver el cuadro clínico, eh, de hecho, el médico, parte del tratamiento es darle al paciente etanol. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a mencionar. La enzima alcohol deshidrogenasa, cuando tiene los dos alcoholes enfrente, prefiere, tiene una afinidad química mucho mayor. Hay una, se le llama competencia, ay, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, dos enzimas compiten por el mismo sustrato. Perdón, dos sustratos compiten por la misma enzima, en este caso etanol y metanol, compiten porque la alcohol deshidrogenasa los oxide. Entonces, la alcohol deshidrogenasa teniendo enfrente etanol y metanol, prefiere oxidar al etanol. Y pues básicamente dice el médico, de que el paciente se emborrache con los metabolitos del etanol a que se muera con los metabolitos del metanol, pues preferible que logre un estado de embriaguez, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene ese mismo esquema, como finalmente, básicamente acá lo peligroso es el ácido fórmico y el formaldehído. El formaldehído, perdón, el ácido fórmico se une con minerales que tenemos en el cuerpo, sodio y potasio, y nos genera unas sales que se llaman formatos, formato de sodio, formato de potasio, que van y se depositan en el nervio óptico y ocasionan ceguera parcial o total. Como tip, si un día están tomando una bebida alcohólica y en menos de un vaso ya están muy, muy ebrios, están viendo borroso y tienen una cefalea punzante, es decir, un dolor de cabeza como que va aumentando, aumentando, aumentando y luego disminuye. Y luego otra vez aumenta, aumenta, aumenta y disminuye. Aguas, porque se están intoxicando con metanol, tienen que correr al hospital. ¿Sale? Bueno, y un punto importante de esto es que se produce lactato y piruvato. Son ácidos. Entonces, yo les había comentado que en la borrachera, perdón, en la resaca, en la cruda, había un estado de acidez metabólica. Aquí la acidez es exageradísima, es brutal, entonces todo el cuerpo empieza a hiperacidificarse y eso puede traer consecuencias también muy, 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 muy graves al organismo. Esta infografía que pueden ustedes buscar en internet, nada más que creo que me quedó la referencia como abajo, no se ve, pero bueno, nos habla de los daños del metanol, cómo consumir bebidas que estén, les digo, en todo el mundo maneja este concepto de adulterado, pero en realidad es contaminado. Estas bebidas o esta exposición al metanol puede generar varios daños. Eh, ¿Cuáles son los síntomas? Pues mareo, visión borrosa o ceguera. La ceguera puede ser parcial o total en uno de los dos ojos y es irreversible. No hay recuperación. El paciente empieza a tener debilidad, malestar general, náusea, vómito, dolor abdominal. Hay varios factores agravantes. Ustedes lo han escuchado con el etanol. Dicen, no, no consumas una bebida alcohólica si no has comido porque te pega más rápido, dicen. Efectivamente, muchos alimentos, sobre todo los grasosos, retrasan la absorción de los alcoholes. Las bebidas con gas, los refrescos, y las bebidas frías favorecen la absorción de los alcoholes. Eh, y bueno, tenemos aquí los órganos que afecta. Su principal órgano que va a afectar, pues es el cerebro, el sistema nervioso central. Pero además afecta el ojo, afecta el hígado y afecta los riñones y algunos otros órganos. Quedan los médicos, porque obviamente esto del tratamiento es exclusivo de los médicos. Ahorita, por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos toxicólogos muy buenos, que afortunadamente ya los médicos se han ido formando y tenemos centros ya de atención al paciente intoxicado. El antídoto principal es el etanol. Les comentaba que inhibe de manera competitiva el metabolismo del metanol por esta enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando damos etanol, impedimos que se formen los metabolitos del metanol, el ácido fórmico y el formaldehído. Y eso disminuye el riesgo de la intoxicación severa. Hay un fármaco que se llama Fomepizol. Aquí vemos la molécula. Lo que hace es inhibir la enzima alcohol deshidrogenasa. Entonces, ni oxidamos el etanol, ni oxidamos el metanol. Entonces, no se forman los metabolitos tóxicos. Pero el fomepizol no es el precio, es un fármaco caro y se requiere, pues,
cierta dosis. Entonces, es una opción, pero es un tratamiento muy caro. Bueno, acá lo importante entonces es, les mencionaba, es esta situación de cómo, pese a que son alcoholes significativamente muy similares, la intoxicación es mucho más severa en uno que en otro. Hay más alcoholes, obviamente, y hay otra intoxicación por algunos glicoles, que también es muy, muy, muy peligrosa, pero es más rara, porque no son alcoholes a los que no tenemos tanto acceso. Entonces, a manera de una pequeña conclusión, primero, recordarles lo que vimos ahorita en el caso, por ejemplo, de la intoxicación por alcoholes, pues sí tiene que ver con la dosis, esto es muy importante. Pero la intoxicación por etanol que yo les comenté, eh, sí tiene como muchas variantes. El peso, la talla corporal, la genética, la producción de estas enzimas en el hígado, con qué nos lo tomamos, con qué nos lo comemos, la hora del día, si tenemos el estómago vacío o no. Entonces, refiere muchas situaciones y no es tan peligrosa como la intoxicación por metanol. Pero ¿cuál es el riesgo también de la intoxicación por etanol? Que la intoxicación por etanol puede generar tolerancia, digo, perdón, dependencia. Es decir, nos podemos hacer adictos, que lo vemos en el alcoholismo crónico y que nos puede traer enfermedades crónicas a largo plazo. La desventaja de la intoxicación por metanol es que es mortal en intoxicación aguda, es decir, nos mata rápido, no permite que tengamos daños a futuro. Acá es, o nos salva o nos mata. Y de verdad yo conozco casos de personas muy cercanas que no alcanzaron a llegar a recibir tratamiento y fallecieron, o algunas que sobrevivieron y que tienen secuelas muy severas. Tenía la conclusión en una diapositiva, no sé, no se guardó. Aquí está mi bibliografía y cualquier situación o duda que tengan, les paso mi correo electrónico. A mí me gusta mucho este tipo de eventos. Quienes me conocen saben que tengo afinidad por todo lo que sea divulgación, conocimiento, ciencia, y me encanta la toxicología. No, les decía, no soy así totalmente el experto, pero es un área muy bonita. Conocer cómo funcionan los venenos en el cuerpo es una parte fascinante y que acá nosotros como químico farmacobiólogos lo observamos. Acá estoy muy contento porque además de la toxicología general que llevan acá en mi facultad, en el nuevo plan de estudios que tenemos, ya también los chicos tienen áreas terminales y en el área terminal de alimentos ya van a llevar toxicología de los alimentos, que también es una maravilla. Entonces, cualquier cosa que yo les pudiera apoyar o ayudar, aquí está mi correo. Y pues les agradezco muchísimo su invitación y pues espero haber aportado algo para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Y nos han mandado algunas preguntas por mensaje. Déjate las leo. Ujú. Una dice, ¿cómo influye la genética en la tolerancia al alcohol y en la forma en que distintas personas experimentan una borrachera? Muy bien. La genética, bueno, como sabemos, regula todos los procesos de nuestro cuerpo. Les comentaba, por ejemplo, voy a regresarme un poquito, ¿eh? Les comentaba, por ejemplo, que en el metabolismo, eh, las enzimas, por ejemplo, que son proteínas, eh, las traemos, pues la síntesis de esas proteínas está regulada genéticamente. Entonces hay poblaciones que tienen este tipo de enzimas, algún factor genético, que hace que sinteticen estas enzimas o estas proteínas y muchas otras de manera más deficiente. Entonces, ¿qué sucede? El metabolismo es más lento y entonces ellos tienen a veces mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades secundarias al alcohol, a desarrollar dependencia, a intoxicarse de manera más rápida. Inclusive entre razas se presenta. Las personas orientales, los chinos, los japoneses, ellos, por ejemplo, en el caso de los fármacos, tienen una deficiencia, bueno, tienen una actividad de sus enzimas, como los citocromos, mucho más deficiente, mucho menos activa. Entonces ellos tienen unas condicionantes de metabolismo de sustancias, tanto fármacos como tóxicos, mucho más delicadas. Pero eso ya es, de hecho, fundamentado genéticamente por su raza. Caso contrario, la raza negra tiene una mayor resistencia genéticamente ya heredada
por esa situación. Y hay muchas cosas, ahorita también me estaba acordando que no les puse, hay una transparencia que ya inclusive muestra cómo influye la genética y la genómica en la respuesta a la intoxicación. Ya es una maravilla la toxicogenómica y la toxicogenética porque pueden hacer un mapeo genético y determinar qué tanto porcentaje de daño o qué tanta susceptibilidad al alcohol puede tener una persona. Entonces es fundamental la genética acá para todo esto. Regula muchas cosas. Muchas gracias, nos parece muy interesante. Y tenemos otra pregunta en el chat. Dice, Ujú. ¿cambia la potencia del efecto del etanol si se mezcla con brandy o ron o mezcal? Ojo, el brandy, el ron y el mezcal tienen etanol, ¿sí? Entonces, entiendo, no sé si sería la pregunta más bien referida a metanol, pero, o sea, Yo creo los que sí debe haber sido por por ahí, tal vez metanol. el momento de escribirlo. De hecho, les comentaba, cuando alguien se intoxica con metanol, básicamente le dan pues, whisky o le dan vodka o le dan una bebida que tenga una concentración muy alta de etanol. Para lo que les comentaba, que cuando llegue al hígado, la alcohol deshidrogenasa mejor oxide al etanol y oxide lo menos posible al metanol. Ujú. Nos están llegando más preguntas. Creo que se animaron mucho por mensajes. Muy bien. Dice, ¿cuáles son los signos de alerta ante una posible intoxicación por metanol? ¿Y por qué suele haber un periodo de latencia? Bueno, ahí eso es muy importante. Primero del periodo de latencia. En el periodo de latencia yo les comentaba que aquí en la farmacocinética, bueno, en la toxicocinética, el etanol se absorbe. Entonces, esto es muy importante. Nosotros nos tomamos nuestra bebida alcohólica y esa bebida alcohólica, pues obviamente para atravesar el esófago, se va a enfrentar tal vez a algunos componentes de los alimentos en el estómago, entonces se va a empezar a absorber. Todo ese periodo que tarda en absorberse le denominamos precisamente tiempo de latencia y va a ser retardado o va a ser favorecido. Les comentaba, por ejemplo, la fibra dietética, las grasas retardan la absorción y el periodo en el que tú te tomas la bebida y se presentan los síntomas es mucho más largo. Si tú tienes el estómago vacío y tomas el alcohol y con bebidas azucaradas o gaseosas y frías, se absorbe más rápido. Eso a la parte del periodo de latencia. Y segundo, la parte de lo de la... ¿Qué fue la otra pregunta? Perdón, la otra parte. Los síntomas, los síntomas. Les comentaba, lo primero es la pérdida de la visión. Eso es lo, empezamos a ver borroso con una dosis mínima. Regularmente cuando nos tomamos, algo muy importante, la cerveza prácticamente casi no tiene metanol, ¿eh? La cerveza es de las bebidas que no se produce en la fermentación de los, de la malta y de la cebada, no se produce casi metanol. Donde se produce es en el resto, licores, vinos, vodka, ginebra, etcétera. Ahí sí hay riesgo. Entonces, si se están tomando una cubita, y les comentaba hace un rato, y se emborrachan muy rápido con dos, tres traguitos y empiezan a ver borroso, esos son los primeros síntomas de alerta, más la cefalea punzante que les comentaba. Y ahí sí hay que recibir atención médica inmediata, porque les comentaba, esa visión borrosa que se empieza a presentar ya es irreversible y puede ser en uno o en los dos ojos. Muy interesante para tener justamente esos síntomas detectados y poder actuar a tiempo. Otra pregunta nos dice, ¿cuál es el nivel que detecta el alcoholímetro? Bueno, ahí sí no, el nivel como tal no me lo sé, pero lo que sí sé es que lo que hace el alcoholímetro, bueno, les platico el contexto. A mí me pasa con mis estudiantes, ¿no? Ellos se van de fiesta ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos la tradición de que cuando terminamos la carrera, hacemos fiesta y quemamos la bata. La quema de batas es justamente ahorita. Entonces, mis estudiantes que mañana lleguen a clase, pues van a llegar crudillos. El etanol, al ser un alcohol, se excreta también por el aliento y por la respiración. Y luego muy ingenuamente dicen, ay, huelo a alcohol, porque también se excreta por la saliva. Me voy a comer una guayaba. He visto muchos mitos que utilizan, ¿no? Me voy a comer una guayaba, me voy a comer una birria. Inclusive gente que he visto que agarra pequeños pedacitos de papel de baño y se los come. Pero la realidad es que sí el aliento huele alcohol, pero la respiración lo hace.
Entonces, pues, ante la respiración, ante la exhalación, pues no podemos hacer nada. Y ellos muy con su guayaba o que se fueron a la barbacoa y 2 metros a la redonda todos nos damos cuenta que vienen todavía enfiestados, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, lo que nosotros, el aire expirado que mide el alcoholímetro, más o menos tiene una concentración similar a la concentración que está en la sangre. Entonces, lo que hace el alcoholímetro es como un cálculo para relacionar la concentración en sangre. Y se acuerdan que vimos una tablita larga muy grande donde vienen los síntomas y las concentraciones. Entonces, básicamente, lo que nos da el alcoholímetro es un valor aproximado a lo que hay en sangre. Y de ahí se determina si la persona está ebria o no ebria. Muchas gracias. Creo que ya nos quedó un poco más claro de cómo a través del aliento se puede detectar justamente el consumo de alcohol. Tenemos otras dos preguntas. Uh -huh. Una nos mencionan de, ¿es verdad que no se puede adulterar la cerveza? ¿Por qué? eh, la cerveza, pues les decía, tiene esa particularidad. La cerveza, bueno, en general todas las bebidas alcohólicas, pero la cerveza, sus propiedades sensoriales son más fáciles de cambiar. Me explico. Si yo, por ejemplo, tengo un vino tinto, ¿sí? Y le quiero poner más etanol, muchas de sus propiedades, a menos de que sean catadores, que sean sommeliers y que sepan catar un vino y que detecten eso, muchas personas no notan la diferencia, vamos. Pero la cerveza tiene propiedades sensoriales muy características, donde tú notas cuando hay algo diferente en ella. Esa es una situación. La otra situación es que añadiendo ciertos componentes a las cervezas, también corres el riesgo de modificar la textura o ciertas características del producto. Y muchas veces, por ejemplo, con las cervezas artesanales, pueden llegar a modificar inclusive. Ya ven que las cervezas artesanales tienen mayor cuerpo, son más densas. Entonces, al momento de que tú añades una sustancia, modificas esa textura o ese cuerpo y es más fácil notarlo. O sea, de que se puede, pero modifica mucho las propiedades que el consumidor detecta con respecto a lo mejor a un alcohol, a un licor, perdón, o a un vino, o a un aguardiente, un tequila, un mezcal. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué papel juegan factores como la alimentación o el tipo de bebida en la intensidad de una resaca? Ah, hombre, les comentaba, no sé si han escuchado también ese mito, ¿no? Porque tiene que ver con lo que mencionaba yo hace un rato. Dicen, no, cómete un puñito de nueces y vas a ver que la cruda te va a dar menos. Pues la realidad es que se absorbe menos alcohol, por ejemplo, en el estómago, porque esas grasas, ese alimento graso, impide o retarda la absorción. Entonces, básicamente no es que lo disminuya muy significativamente, o sea, no tampoco es de, ay, me voy a comer, no sé, unas carnitas y no me voy a emborrachar, porque todo lo hemos hecho, lo hemos visto con alguien que come alimentos altamente grasosos y de todos modos toma, toma, toma y se va a terminar emborrachando. O sea, eso es un hecho. Y lo de la resaca sí es particular, yo les confieso, yo nunca tengo resaca, no tomo pues muy seguido, pero cuando lo hago, nunca en mi vida me ha dado resaca. No, lo único que me da es hambre al otro día. Entonces, hay algo que les comentaba al inicio que se llama variabilidad biológica. Todos somos diferentes y vamos a tener factores de la dieta, factores genéticos, fisiológicos, enfermedades, el consumo de otras sustancias, tanto prohibidas como o no prohibidas, como suplementos, como alimentos, infusiones, etcétera. Entonces, no hay una regla específica que diga, ay, todas las personas que tomen esta dosis de esta bebida no van a tener resaca o sí van a tener. Todos somos diferentes y todos vamos a responder de manera diferente al consumo de tanto de tóxicos como de fármacos también. Con los medicamentos sucede lo mismo. Excelente, muchas gracias y toda la razón, todos somos diferentes, entonces no podemos decir que hay una regla. En biología decimos que la excepción hace la regla. Uh -huh. Entonces, muchísimas gracias, son todas las preguntas, pero claro, le decimos a nuestra comunidad, si más adelante nos ven en una retransmisión, pueden mandarnos sus preguntas y se las haremos llegar al ponente. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, con mucho gusto. Excelente. Muchísimas gracias por la presentación.
y que pasen bonita noche. Los invitamos a la siguiente semana. Recuerden, cada jueves tenemos charlas ADRC. Hasta luego. Gracias, buenas noches.